Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Panamá de mis amores, tengan todos una mañana esplendorosa, que ha aparecido un poquito de nubes grises aquí, pero eso no impide que podamos dar el paso hacia adelante que debemos dar cada día. Eduardo Soto les da la bienvenida en compañía de Rubén Polanco, que está en la plataforma digital, nuestro querido Arsenio Samaniego en los controles, Pati Ocando Camino en la producción. Ya está con nosotros aquí nuestro invitado. Vamos primero a lo primero. La felicidad aparece cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces está en armonía. Vamos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. La carretera que me acerca a mi familia es posible por los aportes de tu canal. El estadio que yo llevo a mi hijo fue posible por los aportes de tu canal. La beca que me ayuda a estudiar. El puente del Atlántico en Colón, que me lleva a mi trabajo. Y el oncológico, donde recibo tratamiento. Nuestro canal, en manos panameñas, ha aportado los fondos para más de 1.172 proyectos que mejoran la vida de todos. Esos aportes son hechos. Hechos del canal. Canal de Panamá. Avances del saber. Lo último de los avances de la ciencia y la investigación. Bueno, pues hoy jueves de ciencia, de descubrimientos, de estudios, resulta que la Tierra va a girar mucho más rápido de lo habitual en julio y agosto del 2025. Durante este verano, la Tierra experimentará un aumento en su velocidad de rotación, provocando días ligeramente más cortos en 3 momentos concretos: el 9 y 22 de julio, así como el 5 de agosto, según el Observatorio Naval de Estados Unidos, citados por el sitio timedate.com. ¿Y por qué sucede esto? Las causas no están claras. Se han descartado variaciones atmosféricas u oceánicas y algunos expertos apuntan a procesos internos del planeta o a eventos sísmicos extremos como los grandes terremotos de Japón y Sumatra en el 2004, que afectaron en pequeña medida la duración del día. No se va a sentir tanto, ni se preocupen, pero para que estén al tanto. Cuídense mucho. Excelente jueves. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. El invitado tiene la palabra. Con nosotros está Carlos Fernández, él es el CEO de la empresa Prodigious Consulting, que ha realizado una encuesta sobre el primer año de gobierno de José Raúl Mulino, bueno, y de la Asamblea, y de cómo nos ha ido del 1 de julio de 2024 a la fecha. Esta encuesta se hizo en junio y él nos dará, pues, los detalles. Bienvenido, Carlos, como siempre, a los micrófonos de Radio Hogar. Cuéntanos cuál ha sido el hallazgo que realmente hizo que abrieras los ojos como platos. Dice, Juanba, esto yo no lo vi venir, no sabía que iba a encontrarme con esta respuesta. Cuéntenos. Bueno, ante todo, buenos días y saludos primero a todos los amigos de Radio Hogar. Un placer estar contigo, Eduardo, con Rubén. Y bueno, y esperemos que la compañera también llegue. Ella está en Estados Unidos, está okay. Paseando, creo que de luna de miel. Bueno, ella no nos ha querido decir, estamos en esa felicitaciones. Estamos buscando la respuesta. Si el señor Arsenio se ríe por algo, pero felicitaciones a ellos. Bueno, saludos ante todo y bueno, un placer una vez más estar aquí con todos ustedes. Esta encuesta se realizó entre el 22 y el 25 de junio de este año. 1.502 entrevistas, visitamos más de 35 distritos, más de 75 corregimientos en todo el territorio nacional. 8 ¿Fue cara a cara todo?
todo entrevistas personalizadas. Nosotros no hacemos ningún tipo de entrevista telefónica para este tipo de encuesta. ¿Por qué exceptaron a Bocas y a Darien? Bueno, porque Bocas y Darien, la representación electoral es pequeña comparada con las otras provincias. Pensábamos que era por los disturbios. No. En todas las encuestas hemos exceptuado, y además hay paralelismos con algunos corregimientos fronterizos de Chiriquí y fronterizos de Panamá, que pueden hacer la equivalencia, que hacen la equivalencia de este peso. Igualmente, por ejemplo, para tener una representación del tema comarcal, vamos a hacer entrevistas a Tolé y a San Félix, que es donde encontramos personas que estén residenciadas en la comarca. Entonces, respetamos ese tema de Tolé y lo ponemos como parte de esa representación, ¿no? Con su porcentaje correspondiente. Una de las preguntas que me llama, que me dices qué fue la pregunta que más me sorprendió, una de las cosas fue el tema de las protestas, que hoy sale publicada en La Estrella de Panamá, en este segundo día de publicación, donde dice que el 56.2% está de acuerdo con los cierres de calle y carreteras como forma de protesta. Por eso tiene una respuesta, porque la gente está de acuerdo. La gente está de acuerdo, pero también el 52.8% te dice, hey, me afectan mis derechos económicos a la circulación, al trabajo y a la educación o a la salud. Con esta inercia de los números en estadística, podemos decir que estamos polarizados. Una gran masa dice, oye, es la única manera, y la otra masa dice, oye, me parece que me está fastidiando. Es que le molesta, pero entiende. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente evalúa la protesta? Y se lo preguntamos, ¿cómo le hicimos esta pregunta puntualmente? La pregunta es, ¿por qué considera que algunas personas participan en la protesta? 34.1 genuinamente peleando por los derechos de todos, porque no ven otra forma de ser escuchados 27.3% y descontento con el gobierno 23.9. 7.1 son manipulados por sus líderes porque les pagan por protestar 3.8. 2.7 buscando protagonismo político. O sea, cuando revisas las tres primeras opciones te das cuenta de que todas están afectadas al ser escuchados y que genuinamente están peleando por todo. Y te comentaba que nosotros también hacemos investigación cualitativa de Focus Group, y en esa investigación cualitativa muchas veces la gente te dice, es que la voz más cercana a lo que nosotros tenemos son los periodistas. Porque el periodista puede preguntar, indagar y está ahí en el día a día. Entonces esa voz, si yo salgo mañana con un letrero, una pancarta, sin cerrar la calle, voy a parafrasear textualmente al participante del Focus, que era un señor que estaba en transporte, decía, un señor bastante voluminoso y muy agradable en el debate, y él decía si el gordo sale con un letrero, estamos en contra del gobierno, todo el mundo va a decir, ese gordo se volvió loco, porque él así mismo lo explicó él, no es nada discriminatorio contra nadie. Contra los gordos. Claro, pues además yo soy gordo, pero eso no es el punto. Él le dijo, si nosotros vamos a ese punto, si estamos en ese punto, van a decir, hey, el gordo se volvió loco, está poniendo un letrero y no hace nada. Ahora, si yo agarro el autobús y tranco una calle, todo el mundo va a ver qué me está pasando. Ese ejemplo es un ejemplo de lo que la ciudadanía siente que pasa con las protestas. Cuando siente que no hay respuesta, cuando siente que no está escuchado, y la gente se siente muy huérfana en este momento porque siente que nadie está preocupado por él. Esta batalla después de la ley 462 entre los gremios de profesores y el gobierno no tiene ningún ganador al final del camino, porque el único perjudicado real de esta batalla ha sido lamentablemente los estudiantes y la ciudadanía. La señora que vendía los pastelitos y que era su medio de vivir como independiente después de clase, la que vendía las golosinas, la que vendía los cuadernos, la que hacía transporte escolar. Toda esta gente se está viendo afectada económicamente. Y además en el tema, en esta batalla, en esta diatriba, en esta dinámica, lamentablemente no hay ganadores. Oye, una pregunta. Hay un asedio, no sé si usar esa palabra, de cierta violencia, entre comillas, contra la prensa por parte de algunos manifestantes. Se vio en Bocas del Toro, se vio en Arimae, se ve aquí en la ciudad capital en algunos puntos. Sobre todo los más radicales atacan a la prensa y los acusan de traidores y de estar vendidos a la derecha, al gobierno, a la clase empresarial. ¿En la encuesta salió algo de esto? ¿Se refleja de alguna manera la decepción de la gente contra los medios de comunicación? No, fíjate que más bien los medios de comunicación salen bastante bien evaluados. Mañana lo van a ver en la tercera entrega. Salen bien evaluados
en un universo donde la mejor evaluación la tiene la Iglesia Católica, que es cerca del 13%, pero los medios están a media tabla y muchos pensarían que estaría muy por debajo el día de hoy, pero sí están relativamente bien evaluados. Podrían estar mejor, como han estado en otras mediciones. Y la percepción de la gente que evalúa las protestas, ¿le ve esperanzas a esas protestas como medio para encontrar un resultado? Bueno, la gente siente que es la manera que los escuchen realmente. Es la manera de tratar de pelear por sus derechos, es la manera de hacer algo, ¿no? Por eso es lo que motiva las protestas. Pero el 52% también te comenta y te dice, hey, estás afectando mis derechos. Entonces, yo respeto las protestas, porque es una forma de ser escuchado, pero también vamos a revisar de que no cerremos la calle. Sí. Y hay una frase muy utilizada por los entrevistados, y sobre todo en los cualitativos lo vemos. La gente dice, me cierras la calle a mí que yo no tengo cómo solucionarte el problema. Tú tienes que cerrarle la calle a quienes allá donde viven los políticos. Allá donde viven los políticos. Así mismo es. O sea, tienes que cerrarle la calle al presidente, a los ministros, a alguien, porque yo no te puedo solucionar el problema. Y tu cierre me afecta. Y eso es un punto que para el imaginario social es como tan sencillo como que yo puedo afectar a alguien. Y realmente ese debate que se está dando en los medios, que se está dando en la sociedad, es un debate sobre el tema de qué es protestar y qué no, y qué manera de hacerlo más efectivo, porque es la forma de ser escuchado. Claro. ¿Cuál otro dato interesante nos puedes mostrar? Bueno, empecemos con la evaluación de la gestión del presidente. Preguntamos cómo considera que ha sido hasta ahora la gestión del presidente José Raúl Molino en su primer año de gobierno. La percepción negativa de manera negativa fue evaluada muy mala, 48.5%, mala 25.4%, lo que da un total de 73.9%, regular hacia bueno 7.6%, regular hacia mala 15.1%, 22.7% regular, y muy buena 0.3% y buena 2.4%, lo que te da 2.7%. Esto es una percepción de 73.9% entre mala y muy mala, y una percepción negativa de 89%. Si bien es cierto que el presidente ha tenido muchos logros en algunos aspectos, por ejemplo las listas grises, el tema de la modificación de la ley que ha sido aplaudida por bancos internacionales, por la banca internacional, la gente siente que hay algo de la gestión que no le está correspondiendo a la ciudadanía. Es un espacio para que el gobierno pueda mejorar, tomar decisiones diferentes en este segundo año, en este inicio del segundo año de gobierno, y poder llevar de alguna manera, poder establecer algún tipo de estrategia para volver a ganar esa simpatía que en un momento tuvo con los entrevistados. Sí, Carlos. Adelante, don Rubén. Sí, Carlos, te consulto. La mala percepción hacia el gobierno tiene que ver específicamente con el tema de la Caja de Seguro Social, las protestas sociales, el memorando de entendimiento con Estados Unidos, que es lo que más ha estado motivando las protestas sociales. ¿Tiene que ver con eso, la mala percepción, o es otra cosa? Es una gran pregunta, Rubén, y primero, ante todo, saludarte, ¿no? La pregunta es muy clave, es sobre la Ley 462. La Ley 462 marcó un antes y un después de la gestión presidencial. La Ley 462, y pongo ejemplos puntuales, la Asamblea Nacional estaba muy bien evaluada, más del 60% en la medición de enero, antes de la aprobación de la ley. Después de la aprobación de la ley llegó a 65, 68% negativo. Y posterior, hoy está en 80% negativo. Ese cambio se da porque la percepción de comunicación de la ley, lamentablemente el gobierno no supo cómo responder, con todo el respeto al equipo de comunicación de la presidencia y de todo el equipo de gobierno. Hay una gran diferencia desde ese momento, porque la gente se quedó con muchas ideas. Hoy sale publicada una pregunta que ya vi en las redes sociales que hay gente diciendo, esa pregunta está sesgada, esa pregunta está mal hecha, esa no es la manera de hacerla. Le preguntamos a ellos, que si sabía que la ley 462 no contempla el aumento de la edad de jubilación. Todos aquellos que derogan la ley dicen, bueno, la pregunta tiene un sesgo porque tú estás diciendo que no. Bueno, pero es que ese es el alegato, entonces tenemos que medir lo que la gente está diciendo. 45.7 te dice que sí saben que no aumenta la edad de jubilación, pero 41.9% te dice que no. Es decir, hay una decisión dividida sobre el tema de la ley por la falta de comunicación. Y es allí donde recae la principal dificultad que ha sufrido el gobierno con la ley 462. Quienes se oponían a la ley
quienes se oponían a la ley, han ganado ese debate en el imaginario social, mientras que el gobierno le ha costado un poco por ese tema y tiene una lógica de desgaste. La ley fue presentada el 6 de noviembre y el gobierno ha tenido desde el 6 de noviembre que luchar contra esta matriz de opinión que ha sido creada y que de cierta manera está diciendo cosas que no son tan reales, y por eso es la evaluación. Y también le preguntamos que si ustedes habían leído la ley 462 sobre la Caja del Seguro Social. 43.7% contestó que sí y 50.9% te dice que no la leí. Vaya. O sea, 1 de cada 2 panameños no se ha leído la ley. No se la ha leído, pero le cree al grupo que dice que la ley es mala. Pongamos que le crea a lo que escucha. ¿A quién va a escuchar más? ¿Quién es el que tiene la voz cantante? ¿Quién es el que hace más ruido también? Claro, y quién es el que hace más ruido con la comunicación. Sí. Entonces, hemos visto declarar hasta padres, curas, religiosas sobre la ley, y realmente hay que ver cuál es el aspecto. Igualmente hemos escuchado que se derogue la ley por completo. Alguien ha dicho cuáles son los artículos que hay que derogar. Hay un artículo de la ley que molesta, que empeora las condiciones anteriores. Esos son temas que se tienen que hablar, y que mucha gente tiende a pasar la página. Por eso cuando ahorita estaba revisando en la publicación de La Estrella, mucha gente decía, esa pregunta tiene un sesgo, esa encuesta es mala. En las otras preguntas somos buenos, pero en esta somos malas, porque le estamos planteando la realidad social. Y la realidad social del pueblo panameño, de la sociedad panameña en el imaginario, es saber, tiene la duda sobre si se aumenta o no la edad de jubilación. Carlos, yo quiero hacerte un comentario sobre eso, desarrollas un poco la idea. Yo tengo la percepción, de acuerdo a la evaluación que has hecho, que como decíamos, o como se dice por allí, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Pero yo voy más allá. Ahora con esto de las redes sociales, se cree mucho en lo que diga una cuenta de redes sociales sin verificarla. Eso va muy ligado a lo que acabas de mencionar, que la gente no lee. Y precisamente con esta ley 462, no todos se han leído esa ley y están haciendo opiniones, no tanto, no diría que a favor o en contra, sino que opiniones basadas en lo que dicen las personas en redes sociales. Y eso es falta de lectura, precisamente de esto, de lectura, no solo de la ley 462, en general, el panameño no acostumbra a leer. Sí. Carlos. Pero el panameño es y aquí voy a hacer una salvedad, yo creo que el tema de la ley es complejo porque es una ley que tiene un número importante de páginas, un número gigante de artículos, inclusive para los más especialistas les ha costado poder tener una posición sobre la ley, ciertamente, pero el panameño está muy informado sobre lo que pasa. Lo que sucede es que, claro, hoy las redes sociales son parte importante de esa información. Porque los medios de comunicación tradicional muchas veces no tienen como toda la información completa, no muestran todos los escenarios, y las redes sociales sí te las muestran. Entonces ahí tienes una diferencia. Supuestamente. Supuestamente. Claro, porque hay parcialidades y cada uno juega un rol dentro de esa comunicación. Yo creo que es importante entender que esa comunicación que se da, que ese espacio donde puede haber esa información, tiene que tener un balance y un nivel real de la comunicación de lo que está pasando. Lo que pasa es que, claro, hay gente que comunica con sesgo y comunica bajo sus propios intereses, y lo individual priva sobre lo colectivo. Entonces es allí donde los medios de comunicación tradicional deberían mostrar todos los escenarios posibles para que la gente tenga su evaluación. Una de las redes sociales han sustituido de alguna forma la información tradicional que sucede todos los días. Los medios han hecho grandes aportes en el tema de la comunicación, pero hoy las redes compiten con las redes sociales, y eso no es un fenómeno solamente panameño, es un fenómeno mundial, donde vemos que influencers tienden a, sin ser especialistas en nada, terminan hablando de todo y terminan dando opiniones sobre lo que hace. Humberto Eco calificaba ante un par de años, algunos años antes de morir, calificaba eso como la revolución de los idiotas. Donde las redes sociales le daban valor. Él decía, bueno, antes alguien podía pararse a decir cualquier tipo de estupidez en un bar y lo que hacías era mandarlo a callar. Ahora no. Ahora en las redes sociales tiene una serie de personas que nunca han estudiado sobre un tema, que no conocen el tema, y su opinión tiene el mismo peso, valor o inclusive superior a un premio Nobel. Claro. O alguien preparado. Entonces eso te da una perspectiva que no es realmente, que no te permite acceder a la realidad de lo que está sucediendo. Ahora es que son muchos, ¿no? Decía
Bueno, este cantante argentino, es que los pendejos son muchos. Por Bueno, eso les tiene tanto miedo a los militares, ¿no? yo no sé si calificarlo de pendejo, pero lo que sí es cierto es que la realidad de hoy es que hay falta de información y la comunicación que hoy dejas vacía, alguien va a ir a llenarla siempre. Eso hablamos ayer. Eso es un tema. Nos ocurrió en la toma de posesión de la nueva Junta Directiva de la Asamblea. Claro. Cuando no hay información, esos vacíos se llenan con cualquier cosa. Por ejemplo, mucha gente habla de que el candidato oficialista era la honorable diputada Shirley Castañeda. Sí. Otra gente dice que el candidato oficialista era el diputado Jorge Herrera. Sale después, ayer el diputado José Luis Varela, Popi Varela, a decir, bueno, esto no es una historia de panameñismo, sino de todo. Dice que ellos que ellos votan por el diputado Jorge Herrera, pero no les da un cheque en blanco. O sea, hay demasiada distorsión en la información porque nadie se preocupa por realmente comunicar lo que la ciudadanía está esperando que sea comunicado. Sí. Rubén y Carlos, vamos a una pausa y regresamos de inmediato con las preguntas siguientes que tenemos para don Carlos Fernández y Prodigious, porque queríamos saber hacia dónde va el país con respecto a la opinión de la gente. Notamos que hay una pérdida de la esperanza. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Celebrando su 50 aniversario, la campaña arquidiocesana estará en las calles. Del 15 al 17 de agosto, jóvenes voluntarios estarán debidamente identificados. Tu contribución permitirá impulsar las obras de evangelización y el sostenimiento de nuestros sacerdotes, religiosas y misioneros. Llena la alcancía de amor y comparte esta bendición para seguir la obra evangelizadora. 50 años comprometidos por el bien común. Cristiano, la iglesia eres tú. En el Día del Papa, la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Panameña te invita a la Santa Misa por inicio pontificado de Papa León XIV, el jueves 3 de julio del 2025 a las 11 de la mañana, en la Catedral Basílica Santa María la Antigua. Presidirá el nuncio apostólico Monseñor Dagoberto Campos Salas y concelebran los obispos panameños. En el año jubilar, juntos oremos por el Santo Padre. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Oye, me escribo, estoy al tiempo que converso contigo y pido disculpas a ti por eso. Estoy mandando por redes pues la novedad de que estamos hablando de usted y yo aquí. Y me responde una colega periodista, ¿en serio la gente apoya las protestas? ¿En serio la gente está de acuerdo con las protestas? Danos más detalles de eso si puedes. Ese no es la primera vez que alguien pregunta sobre eso. Esta mañana me lo comentaban y decían, nadie puede estar de acuerdo con las protestas. Lo que pasa es que la ciudadanía se siente que nadie la está escuchando. Y la manera de ser escuchada es protestando. El espacio de no poder tener atención es lo que la gente considera. Y ojo, que el 56.2 está de acuerdo con los cierres de calle y carreteras como forma de protesta, pero el 52.8 considera que le está afectando sus derechos. Y es lo que te comentaba previamente. La gente siente que que cierren una calle le afecta a él, que no puede solucionar los problemas que está viviendo el país. Por eso es tan importante ese término de mesa de diálogo, de gabinete ampliado de solución, es lo que la gente espera para ser escuchada. Cuando no hay esa comunicación, la gente se siente desamparada. Sí. Y siente que no hay nadie. Cuando un padre pelea con un hijo, este ejemplo yo creo que es el ejemplo, uno de los ejemplos, de los mejores ejemplos que se pueden poner en el imaginario. Sí. Cuando un padre pelea con un hijo, ¿quién cede? ¿Quién va a tocar en la puerta de la habitación? El padre. Claro. El poder, el presidente, para los panameños que no solo son muy emotivos, que esto es un tema importante de entender. El ciudadano panameño de hoy no es indiferente a lo que sucede. Es un emotivo, es un admirador del poder. No solo es aspiracional en su trabajo y comprometido con lo que hace día a día, sino también tiene un tema aspiracional en el tema de la cercanía. Cuando el hijo se siente desamparado, busca la manera de escaparse por la ventana, de ir, y eso es lo que representa la protesta, una manera de ser escuchado, y lo marca perfectamente, claro, porque no ven otra forma de ser escuchado. 27.3%, 1 de cada 4 piensa que la mejor forma de ser escuchado es protestando, y 1 de cada 3 piensa que están peleando por sus derechos. Si tú sumas estos dos indicadores, vas a llegar al 62%, 61.4%. ¿Qué te está diciendo eso? 3 de cada 5 panameños sienten
que la manera de ser escuchado es por medio de la protesta, porque estás peleando por tus derechos. Entiendo. Y no hay otro mecanismo para... Pero es que no hay otra respuesta. Y aquí es un punto de reflexión que yo lo pongo en el tapete. El punto de reflexión es quién gana en esta pelea. La relación gobierno-gremios, gobierno-empresarios, sindicatos, las relaciones sociales que se dan entre los distintos actores que están en la sociedad no pueden ser sustituidas, no son sumacero. ¿Qué quiere decir esto? Que para yo ganar tiene que dejar de existir el otro. Los sindicatos van a existir infinitamente y los gremios van a existir infinitamente. Los únicos que están ahí permanentes es el pueblo, es la ciudadanía. Fíjate esta pregunta y responde mucho a lo que es la protesta. ¿A quién crees que le afectan las protestas? Y las opciones eran los sindicalistas, los maestros, los bananeros, el gobierno, los empresarios, los estudiantes, el pueblo o a todos por igual. Radio Hogar. 51.9% a todos por igual. Vaya. 36.1% al pueblo, que somos todos. ¿Qué representa esto? 88% de la respuesta te dice que a todos nos afectan las protestas. Yo estoy de acuerdo, me afecta, el 52% dice yo no estoy de una manera... Camino. Pero es que a todos nos está afectando, porque es la manera de tratar de llevar esa solución. Aquí alguien tiene que ceder en el medio de esta discusión. Somos el país número 1 del planeta en días sin clase. Wow. En los últimos 5 años. O sea, tenemos que reflexionar. Desde la pandemia aquí hay un estudio. Y eso se va a reflejar de aquí a en esta generación. Lo va a reflejar en esta generación. El futuro del país son nuestros jóvenes. Sí, Rubén. Estamos peor que en la pandemia, Carlos. En la pandemia, por lo menos, mal que bien, se daban clases virtuales. Ahora ni virtuales se están dando. Y en la pandemia fuimos... Una situación a considerar. La gravedad de este asunto radica en la paralización de las clases en las escuelas oficiales. Ese es lo más grave de toda esta situación. Y ahí, Rubén, en la pandemia era el número 2. Hoy hay un estudio muy bueno que se me escapa el nombre de la fundación, FUDESPA, creo que es que salió publicado, o Jóvenes por Dos Cambios, que está en Instagram y está el estudio completo. Y hablan de que desde la pandemia hasta aquí se llevan más de 490 días entre las protestas del 2000, en los últimos 5 años. Okay. Entre protestas, la protesta de noviembre contra la minería, la protesta de Penonomé, 490 días. Ya hoy pasó fácilmente los 500 días sin clase en los últimos 5 años. ¿Y a quién afecta? No solo afecta al estudiante, que es el principal perjudicado, también afecta al joven, al muchacho, a la señora que emprende vendiendo heladito, a la señora que tiene unas tareas dirigidas, al transporte escolar. O sea, afecta económicamente una serie de factores y lo vemos en el interior y lo vemos en distintas partes del país. Este es un tema que es de carácter urgente solucionarlo. Este mismo apartado de las protestas y del parecer de la gente respecto a ellas, ¿tocó la posibilidad del diálogo? ¿Quieren un diálogo? ¿Creen que en el diálogo hay solución como mecanismo? No hicimos esa pregunta sobre el diálogo, pero yo estoy seguro que la gente solo quiere soluciones. Para la gente, para el ciudadano, y me atrevo a decirlo, porque así, para el ciudadano lo que quiere es que las cosas se solucionen. El mecanismo, búsquenlo, pero la idea es que se solucionen las situaciones. Porque esto es un tema de que sencillamente no se puede. O sea, cuando tú tienes a tu hijo 60 días sin clase, la solución es que tú puedas ir. Y hay muchas personas que son críticas también de los gremios por esa actitud tan radical. Sí. Entonces estás en esta dinámica donde la gente se siente secuestrada de una situación que no puede solucionar. Entiendo. ¿Cuál es el siguiente tema que ibas a tocarnos y que te parecía interesante? Por ejemplo, la evaluación de los ministros sale el día de hoy, que es un tema que está. El ministro mejor evaluado es el ministro de Desarrollo Agropecuario. ¿De verdad? Sí, es el del MIDA, 4.1 es una escala de evaluación del 1 al 10. Donde se hace. ¿Y el mejor evaluado tiene 4? 4.1. Dios. O sea, es un tema, claro, la ¿Te gestión, parece bien en estadística? No, está muy por debajo. Okay. Porque la gestión ha venido promediando, la gestión viene en descenso, todas las evaluaciones, a los ministros también les recae este peso. O sea, en la primera evaluación el promedio era 4.8, tenías ministros que tenían hasta 7 de evaluación en aquel momento. Por ejemplo, en aquel momento, en enero. En la evaluación de enero, tenías al ministro Julio Moltó con 6.7, o tenías a la ministra de Gobierno Dinosca Montalvo con 7, al ministro de la Presidencia con 6.7, Juan Carlos Orillac, o al mejor ministro en la primera evaluación mejor evaluado en enero, que fue Javier Martínez Hacha con 7.6. Hoy, por ejemplo, Javier Martínez Hacha tiene 3.7 de evaluación. Vaya, o sea, el primer promedio fue de
de 4.8 de todos los ministros. El segundo promedio fue de 4.5. ¿En esta? En la de el primer trimestre. Okay. Y hoy, que es el primer año de gobierno, está en 3.6. O sea, todos los ministros han descendido. El segundo mejor evaluado es el ministro del Ambiente, Juan Carlos Navarro, y el tercer mejor evaluado, la ministra de Cultura, 3.9, la ministra Maruja Herrera. Y ninguno de los tres tiene que ver absolutamente nada con lo que estamos sufriendo. Y con el tema social. Y con el tema social. Es ahí ese punto fundamental que hay que resaltar. Rubén. Sí, ahí le iba a decir precisamente eso, que depende mucho de las acciones o los hechos que se vienen dando a nivel gubernamental, porque mencionabas que en enero el mejor evaluador era el canciller Javier Martínez Hacha. En enero, ¿qué sucedió? En enero asume el poder Donald Trump en Estados Unidos y se da la situación de que quieren retomar el canal. Sí. Y diplomáticamente y oficialmente Panamá, tanto los panameños como las autoridades asumen una posición de defensa del canal. Eso le favoreció al ministro. Sí. Obviamente, al transcurrir de los meses y luego de la firma del memorando de entendimiento, debemos percibir que esa firma, ese memorando, influyó en la mala evaluación del canciller. Un buen análisis, es así. Sí, claro. Por ahí viene la cosa. Porque por ahí viene. Además, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario en el interior lo ven de una manera como que estaba ahí presente, a pesar que la evaluación es muy baja, es 4.1. Sí. O sea, si fuera una evaluación de examen, estarían todos por debajo de la media. Están fracasados. Y después viene, por ejemplo, Ministro de Comercio e Industria Julio Moltó, 3.7, Ministro para Asuntos del Canal, 3.7, José Ramón Icaza, que llegó a tener 6.8 en el mes de enero, 3.7 Ministro de Salud, Fernando Boy Galindo, Ministerio de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Hacha, 3.7, Ministerio de Vivienda, 3.6, Jaime Jované, Ministerio de Seguridad, 3.6, Fran Ábrego, Ministerio de Obras Públicas, que fue el peor evaluado en la evaluación de marzo, hoy está con 3.6, 3.5 el Ministerio de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, 3.5 la Ministra de Gobierno, Inosca Montalvo, igual que la Ministerio de la Mujer, 3.5, que acaba de desaparecer. Sí, va a desaparecer. Ministerio de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, 3.5, 3.4 la Ministra del Trabajo, Jacqueline Muñoz, y 3.2 la Ministra de Educación, Lucy Molnar, que en esta evaluación es la peor evaluada. En el sótano. Pero claro, está por todo el tema, está en el ojo de la tormenta. Está en el ojo de la tormenta, que eso es un punto que la gente tiene que entender. Sí. O sea, mucha gente ha reaccionado como que, bueno, la ministra está ahí. Sí, pero es que en el medio de este caos no hay un héroe que pueda llegar a solucionar el tema. No hay el que ha tomado la decisión. Y no se busca un héroe, se busca a alguien que tenga la responsabilidad, la autoridad para tratar de alguna manera solventar esta situación. Porque el problema de ello es que ha venido alargándose y se necesita de manera urgente que se reanuden. Me imagino que así como la ministra de Educación está tan mal puntuada, también lo estaría la policía como institución. ¿Y me dieron algo de esto? Sí, la policía está, pero sale mañana la publicación de las instituciones. Sale mañana. Danos la primicia. Tendría que buscarla, pero sí sale dentro de. Sin ánimo de No, para nada. Descalabrar la novedad, ¿no? Nosotros podemos. Vamos a ver las instituciones. Sí. Por ejemplo, te puedo decir que va a salir el día de mañana. Te puedo nombrar que la institucionalidad, por ejemplo, te comentaba que la mejor evaluada era la Iglesia Católica. Tiene por lo menos unos 15, 20 años en eso, ¿no? Como la institución con mejor puntaje de credibilidad, la Iglesia Católica. En un tiempo después estuvo el SINAPROC, en algún tiempo, año 16, 17. Sale bien evaluada. Y también, por ejemplo, en esta encuesta que estamos presentando, la vas a ver. Por ejemplo, la Policía Nacional sí sale entre las peores evaluadas. Las peores. Sí. Y es por el contexto que se está viviendo. Claro, por el contexto que estás viviendo, porque además sienten como que no está como en ese tema de y fíjate que es llamativo, porque ellos en un momento estuvieron entre las 4 mejores evaluadas. Claro, en un momento estuvo de segunda mejor evaluada. Sí, hubo una en la encuesta de enero, si no me equivoco, era como la segunda mejor evaluada. Ahora cae por el mismo contexto. Y en esta encuesta preguntamos que si es pública, esta pregunta le preguntamos que si
¿cómo califica usted el despliegue de fuerza por parte de la Policía Nacional ante las personas que protestan? Sí. 74.5% lo considera excesivo, o sea, 3 de cada 4 considera que ha sido excesivo el uso de la fuerza policial, apropiado 12.2%, insuficiente 6.8%. ¿Y también lo tienes por región? ¿Qué piensa la propia gente de Boca? Lo podríamos revisar, pero no, la gente de Boca, recuerda que no está encuestada, pero sí habría que revisarlo, pero esta gente siente que es excesivo, porque además viene el otro tema. Te quedas con solo las imágenes de los videos que puedes ver en redes sociales. Entonces, en esas imágenes ve un policía lanzando una bomba o sin saber realmente el contexto. Y solo imaginas, hey, pobrecito, mira lo que están haciendo. Tal vez tengan todos los motivos y las razones para hacerlo, que seguramente la policía tendrá toda la justificación, pero para el observador no existe ese contexto. Para el observador está solamente una imagen que es lo que está viendo. Y por eso es que es tan importante el tema de la comunicación. También mañana va a ser publicado el tema de la mina y Río Indio. Ya la mina fue publicada el día de hoy. Cuéntame. Río Indio no lo medimos porque hay un tema de Río Indio que muchas personas desconocen qué está pasando en Río Indio. Si nosotros llegáramos a preguntar hoy, y por eso evitamos tratar de generar, como mucha gente dice que generó sesgo la pregunta esta, yo te puedo responder que es lo que evitamos hacer. El tema de Río Indio, hay un gran desconocimiento sobre lo que es Río Indio. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, ese tema es un tema que hay que desarrollar más a profundidad para poder salir a medirlo, para poder entender qué es lo que la gente ve. Pero llamó la atención que fue el tema que tocó el presidente en su discurso a la nación y obvió la mina. Claro, porque por ejemplo Río Indio es un tema que hay mayor desconocimiento. La mina es más polémico. Entonces el tema de Río Indio te va a permitir a ti generar tu propia narrativa, y creo que lo están haciendo de manera correcta, empezando a hablar sobre por qué Río Indio, por qué hay que expandir el canal, cuál es el objetivo de la intervención en Río Indio. Y es un tema que lo tienes que tener, pero cuando lo vemos en los cualitativos, por ejemplo, que siempre hacemos previo a las encuestas, los cualitativos la gente no capta. Bueno, es un tema que es para lo del canal, pero no saben realmente qué es lo que está sucediendo y qué va a suceder en Río Indio. ¿Rubén tiene una pregunta? No, adelante. ¿Qué salió de la mina? Por ejemplo, en el tema de la mina le preguntamos, ¿usted estaría de acuerdo con la reapertura de la mina con mejores términos y condiciones para el Estado? Es una pregunta que hemos hecho desde la encuesta de julio de 2024, que estaba en 24.2, hoy aumentaba a 33.1, aunque la pregunta ¿cuál es? Un poco más que si estaría de acuerdo o en desacuerdo con la apertura de la mina. ¿Y la mayoría dice qué? La mayoría dice que no, 63.9 dice que no estaría de acuerdo. Pero es un porcentaje que bajó 0.4% comparado con julio, aumentó 3.3% comparado con marzo de este año, y estaría de acuerdo, aumentó 9.1% comparado con julio. En un año ha aumentado 9 puntos. Y cuando le preguntamos, ¿usted considera que la economía de Panamá mejoraría si se abre la mina? 61% contestó que no. 32.8% contestó que sí. Pero esto tiene un factor importante que hay que analizar. Es un factor de que, por ejemplo, si yo pregunto en la ciudad, la gente te dice, yo no quiero la minería. Claro, la ciudad no se afecta por la minería. El que trabaja aquí, el que tiene su trabajo en un sector privado, es empleado, no tiene ningún tipo de afectación sobre el tema de la mina. Es más, seguramente ni conoce qué pasa en la mina. Cuando vas al interior y vas a los sectores más cercanos a la mina y que tenían un número importante de empleados, llámese Chiriquí, Penonomé, la gente sí tiene una respuesta distinta, que es ese 32%, ese 33% que está allí, porque ellos sí se ven afectados. Porque la realidad de Cañaza no es la realidad de lo que pasa en El Cangrejo, o que pasa en Costa del Este, o que puede pasar en Parque Lefebvre, por ejemplo. Si te entiendo bien, la gente del interior respondió que el interior tiene un poco más de peso y expectativa de que se abra, porque es la manera de solucionar. ¿Cuál es el porcentaje general del interior? 30, no está visualizado, pero sí lo podríamos tener, pero esa respuesta tiene mucho que ver con esto. Con que el tema de que los que están afectados son los que no consiguen un empleo en el interior. O sea, en el interior es mucho más complejo tener acceso a un empleo que en la ciudad. La realidad del interior es muy distinta a la realidad de la ciudad. Claro. Aunque mucha gente no lo entienda y no lo comparte. Una pregunta que te tengo con respecto a todos estos indicadores que han surgido luego de la encuesta. Pareciera que al gobierno, y esto ya es interpretación que le pido al CEO de Prodigious, ¿no? Al gobierno, a la persona de José Raúl Molino le importa muy poco, y lo ha dicho él mismo, lo que la gente está pensando. Él tiene una agenda
él debe cumplir los puntos de su agenda que considera que es buena para el país y va hacia adelante. La interpretación que hago yo, y lo he dicho aquí muchas veces, es que como él no tiene ningún interés electoral y él tampoco tiene un partido real, porque el RM no está con él como si está con Ricardo Martinelli, a él no le importa muy poco lo que la gente piense, porque él no se va a reelegir, porque no tiene un partido que tenga preocupaciones electorales y que ya llegó. Por tanto, él tiene un plan que él considera bueno, sano y positivo para el país y lo va a emprender. Sí, tiene que hacer cosas de aquí al 2029 para gobernar, pero no tiene intereses más allá del 2029 y lo va a emprender. No le está haciendo caso a las encuestas. Es mi parecer. ¿Qué lectura hace Carlos Fernández? Bueno, el presidente ha sido claro sobre el aspecto de las encuestas. Él dice que realmente no las sigue. Es más, lo dijo en el discurso del 1 de junio en la Asamblea Nacional, cosa que yo respeto profundamente porque es el presidente y al final es su opinión. Sí. Ahora, a la ciudadanía, a mí me ha sorprendido mucho la reacción de varios ciudadanos que dicen, hey, el presidente no le importa lo que pensemos al hacer referencia con las encuestas. Y nosotros como encuestadora, que tenemos un equipo de trabajo de 40 encuestadores, 8 supervisores, que vamos por todo el país, a la gente sí le ha sentido ese tema porque le parece que es como que su opinión no vale. La encuesta no es más, Eduardo, que una fotografía del momento. Sí. Y eso hay que dejarlo claro, sí. Yo siempre trato de dejarlo claro. Sí. Es el pensamiento psicosocial que la gente tiene en ese instante, es la percepción sobre distintos temas. No es un bloque de concreto que es inamovible y que es perenne. Y esa realidad es la verdad, o sea, es la fotografía de lo que tú puedes tener. Nosotros cuidamos mucho de que la encuesta refleje lo que realmente está sintiendo la sociedad. Sí. Es revisar, qué me está funcionando, qué no me está funcionando, qué está pensando la gente sobre estos temas, porque tu acción puede generar algún tipo de reacción que no sea la que tú quieres llevar a cabo, y de eso se trata la investigación. Nosotros tenemos una frase en nuestra... de los encuestadores y sobre todo en ProDigious decimos, lo que no se mide no existe. O sea, yo no puedo diagnosticar un problema si no lo veo. Sí. Entonces, esa encuesta, y yo con mucho respeto, el presidente tiene una posición bastante clara sobre este tema. Él dice que la encuesta no le importa. Bueno, nosotros seguimos mostrando la encuesta no para saber si no es el pensamiento político de lo que está haciendo. Si el gobierno las llega a evaluar y las llega a ver, para nosotros es un honor. Pero la realidad es que están ahí. Y el gobierno hace la suya. ¿No? Claro, me imagino que el gobierno hará la suya y tendrán sus mediciones. Ayer el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, le preguntaron sobre el tema de las encuestas y él decía que eso no es lo que ellos percibían. Y bueno, y es totalmente válida, esa es su opinión. Rubén, ¿tienes algún comentario? Sí, adelante. Sí, no sé si al inicio lo mencionó, pero a propósito que dice lo de las encuestas y aclarando un poco a la audiencia que nos sintoniza en este momento, Carlos, la encuesta que hace Prodigious la hacen puerta a puerta o la hacen vía telefónica, solo para tener el contexto de cómo se maneja la encuesta. Son entrevistas personalizadas. Ok. Hogar, en sitios de intervención social, son entrevistas personalizadas, no hay ningún tipo de encuesta telefónica, 95% nivel de confianza, 2.5 nivel de análisis concluyente, y esta se realizó entre el 22 y el 25 de junio. Es una fotografía del padrón electoral, sí. O sea, hacemos la equivalencia del padrón electoral para que tenga el mismo peso que podría tener. ¿Qué % es? Del padrón. Sí. No, se hacen ¿Dónde sale el número 1500? No, el 1500 lo que te da es el nivel de análisis concluyente, o sea, el margen de error lo manejamos a 2.5, son 1500 encuestas, que es un número, no, es muy bajo, es lo contrario. Sí, generalmente las encuestas pueden estar entre 2.75, 3%, o sea, para tener un nivel más bajo tendría que encuestar a un número mayor, pero igualmente no varía tanto, o sea, 2000 encuestas te puede estar dando 2.13, 2.15. Y cara a cara, eso es, y es cara a cara, que es lo más complejo, y además sin patrocinante. Es una encuesta que estamos promocionando y que tenemos un par de clientes nada más que hacen, que no tienen ningún tipo de interés político, ¿no? Y agradecemos a Carlos que siempre que la tiene nos llama, nos dice, ya viene la encuesta y vamos para allá para Radio Hogar. Sí. Eso. No, y además nosotros, nuestra intención es compartirla con todos. Cuando la encuesta nace, Eduardo, de que como politólogo siempre veía que solo medían el tema electoral, y aquí nadie se preocupa por lo que está pensando la ciudadanía o cómo podría pasar en los distintos términos y cómo se llega. La política te da, la ciencia política te da para poder investigar hacia dónde quiere caminar y por qué las sociedades llegan a donde llegan. Lo que sucede es que muchas veces
hacemos abreviaturas por no ser comerciales y solo hacemos lo que tiene. La Estrella de Panamá nos da una gran oportunidad de poder demostrar a todo el pueblo panameño lo que se está haciendo en la investigación, y la idea es mostrar esa fotografía de cómo va evolucionando. El año que viene empezaremos a ver quiénes van a ser los posibles candidatos, cuál es el comportamiento, para que no haya... temprano, el 26. Bueno, en el 26, 27 se tratará de empezar a mostrar ello, claro, para ver, y además cuáles son las condiciones, qué es lo que estás buscando, porque al final en política no hay sorpresas sino sorprendidos. Sí. O sea, esa dinámica de poder establecer el camino para que puedas tener una medición lo suficientemente seria y responsable y con histórico para que la gente entienda qué es lo que ha pasado. Aquí lo podemos ver en el histórico. Sí. Por darte un ejemplo, cuando hablamos de cómo se siente respecto al futuro del país con el actual gobierno, en julio de 2024 era 53.8 optimista, bajó a 46.3 en octubre, después bajó a 40% en enero, 21.8 en marzo y 14.2 en junio. El nivel optimista. Y el muy optimista... 40% de pérdida. Claro, tienes 39% de esa pérdida. Y cuando vas al pesimista te das cuenta que el pesimista empezó en 2.3 en el 2024, era la expectativa del gobierno, después avanzó a 7.9 del pesimista, 12.8, 26.9 en marzo y hoy es 37.8%. La percepción negativa en julio de 2024 66.6% estaba optimista con lo que iba a pasar en el nuevo gobierno. La percepción positiva hoy ha cambiado a 58.7 negativa. Entonces te estás dando cuenta cómo va evolucionando la gestión. Esto no es una encuesta que llega de la noche a la mañana y es una medición que la sacamos de un sombrero. Está allí. Por ejemplo, te puedo poner otro ejemplo puntual de la trascendencia. Le preguntamos cómo considera que va el gobierno del presidente José Raúl Molino después de los primeros 6 meses de gestión. En enero, que iba por buen camino, era 51.2%, en abril era 26.2% y hoy es 10.4%. Y el negativo aumentó de 36.4% en enero a 64.7% en abril y 82.5% en este primer año de gobierno. Tú que eres politólogo, te voy a replantear a replantear la pregunta. El señor presidente va a hacer lo que va a hacer porque no tiene nada que perder ni que ganar al 29. ¿Sí? Esta es mi tesis. Sin embargo, todas estas mediciones con los tropiezos que dice la gente que él está teniendo, y que el pesimismo pudiera afectar, por ejemplo, que el empresario no invierta, que la gente no compre, primero porque no tiene y segundo porque quiere ahorrar, porque no sabe qué va a pasar mañana. Todo este panorama no es la tormenta perfecta. Pero también el presidente... Viendo los de la politología, sí, ¿no? Aquí tienes un tema fundamental, ¿no? Y creo, y lo voy a decir con mucho respeto a todo el equipo que trabaja con el presidente. El presidente ha tenido muchos aciertos también. En el tema económico, salir de las listas grises es un acierto que hay que reconocerle. Sí. Asumir el reto de la caja del seguro social en un país donde los gobiernos anteriores lo habían desplazado o habían hecho caso omiso, es un acierto que la gente reconoce dentro de su reto, como que el hombre hizo lo que habló, y así hay que reconocerlo. El tema de el reciente comunicado de Bank of America hablando sobre lo de el nivel de grado de inversión y las decisiones que se tomaron sobre la caja del seguro social es un espaldarazo en el tema económico. Ahora bien, la tarea del gobierno, si bien tienes todos estos aciertos en este aspecto, la tarea del gobierno es bajar de la comunicación terrenal del día a día. Se me olvidó ese elemento. La comunicación es terrible. Porque primero eso, y no es ese el tema. El señor que vive en Ocú, o el señor que vive en Cerro Puerca, o el señor que vive en La Estrella, no entiende si le bajaron el grado de inversión o no entiende si saliste de la lista de grises. Porque él su realidad es inminentemente inmediatista ante no tener empleo, no tener que poner en la mesa o tratar de buscar qué tipo de acceso al trabajo puede tener. Lo importante es que la mata de Guandú. Entonces, eso... El señor antes vendía guandú y él se paraba ahí en la esquina y vendía 7 bolsas, ahora vende 2. Entonces, Carlos, su economía cambió. Adelante, Rubén. Sí, Carlos, precisamente, y no sé si le doy un giro de timón al tema, pero hablando un poco de lo de ayer, va a ser interesante la próxima medición que hagas en cuanto a encuesta con lo que pasó ayer en la asamblea. Y quizás me estaría adelantando, pero me gustaría escuchar un análisis tuyo de lo que sucedió con respecto a la elección, primero tan reñida y por otra parte un poco sorpresiva
por cómo se eligió y porque una bancada independiente decidió declinar su postulación para apoyar a un candidato de un partido político. Total. Adelante. Bueno, yo creo aquí, Rubén, y que es importante entender, la Asamblea Nacional es un órgano netamente de negociación. Sí. Quien no lo entiende o quien quiere negarlo está fuera de la realidad política. Eso es como cuando la gente dice que no cree en los partidos políticos. No existe democracia en el planeta que no esté basada en partidos políticos. Sí. Y no en el planeta, en la historia de la humanidad. Los partidos políticos son la base de toda la democracia. Si bien algunos actores de los partidos no representan el sentir ciudadano, que ese sí es realmente la crítica, es parte de lo que sucede día a día. La realidad es que los partidos políticos son la base de la democracia, y lo que sucedió el martes 1 de julio en esa elección de la Junta Directiva fue un proceso de negociación que alguien se atrevió a hacer sin tener como esta rigidez de que soy independiente y no trans. Eso no tiene ningún sentido. La política es negociación, la política, y ojo, negociación bien vista. No es que alguien recibió un maletín de dinero, o no es que alguien tuvo algún tipo de percata. Igual yo no comparto mucho, a pesar de que la coalición Vamos logró llegar a un objetivo de poder tener un espacio junto al Partido Panameñista, junto al Cambio Democrático y al Partido Popular, representado en Eliezer Castrillón. Es una realidad política que ellos tuvieron un proceso de negociación y que fue exitoso porque llegaron a los 37 votos, 37 contra 34, y creo que ha sido un acierto para ellos. Ahora bien, esa dinámica va ocasionando dos situaciones: una responsabilidad en el tema de gestión, porque ahora vas a tener más poder en las comisiones, vamos a ver cómo quedan las comisiones organizadas, sí, que es el siguiente paso. Y no solo eso, sino que ya tú empiezas a manejarte con otra dinámica que, por ejemplo, un ministro que vaya, vamos a ver cómo queda la comisión de presupuesto, pero un ministro que haya pedido un presupuesto adicional va a tener que enfrentar algunas series de señalamientos al momento de actuar, y hay que ver cómo queda conformada de paso esta situación. Ahora, para mí ha sido una posición real y ha sido un acierto para la coalición Vamos, porque pudo llegar a negociar. Mucha gente ha criticado, bueno, es que son independientes y están compartidos, pero es que eso no es ningún pecado, porque todos al final son diputados. El tema es que el discurso es lo que le ha dado ese golpe a la propia coalición. A mí me sorprendió mucho, y lo debo confesar, ver a diputados decir que le daban el voto al honorable diputado Jorge Herrera, pero que no era un cheque en blanco, pero te vamos a estar señalando, pero te vamos a estar fiscalizando, amigo. La gestión no ha empezado. Esto es como cuando muchos gritaban, el nuevo director de la Caja del Seguro Social en agosto decía: usted es un corrupto que se ha llevado la plata, pero el señor no ha tomado posesión en el cargo. Tenemos que esa pasión, esa irreverencia que termina siendo. Ahora, es también el parecer del pueblo, ¿no? También, ¿no? La gente habla así, la gente que no sabe de política, de ciencia política, dice: partidos políticos corruptos, que desaparezcan, que se vayan del panorama y vengan los independientes. Bueno, porque claro, eso tiene una respuesta muy simple, Eduardo. Los partidos políticos, ¿qué tan sintonizados están con lo que le está pasando al país? Totalmente desconectados. Entonces, la gente culpa a los partidos. La gente no puede culpar al partido como organización. Tiene que culpar a los actores que están allí, que son los que realmente están desconectados. Si te entiendo bien, Carlos, voy a tratar de hacer una metáfora aquí. La realidad de los independientes no son más que la fiebre, la reacción del cuerpo ante una infección que son los malos políticos dentro de los partidos políticos. Y los independientes no es que sea bueno, sino que es una reacción natural a la podredumbre, pero no debiera ser. Es que hay miembros de partidos políticos y diputados muy honorables y que han hecho una gran labor dentro de su propia organización política y dentro de su propia gestión, como lo hay alcaldes, hay gobernadores, igual los independientes. Lo que pasa es que son las opciones que muchas personas han tomado ante la falta de sintonía de los partidos con su realidad social. Y eso es un punto que hay que reconocer. ¿Cuántos partidos? Aquí hay un tema que es importante. Nosotros habíamos encuestado hasta ahorita, las últimas 4 encuestas, en esta no lo medimos, simpatía por los partidos políticos, 68% es el rechazo. Total. O sea, que no tiene esto. Entonces mucha gente dice, pero es que la mitad del padrón electoral está inscrito. Una contradicción tremenda. O sea, 50%. Sí, el tema es que hay dos cosas que son totalmente diferentes. 68% lo rechaza porque no se siente representado, pero esos que están inscritos y también lo rechazan, están inscritos porque el abuelito una vez le dio la mano al general Torrijos, o es PRD de nacimiento, o otra vez
tuvo una relación con el Partido Panameñista y mucha gente te confiesa, no, yo me inscribí porque un vecino era candidato y me dijo que me inscribiera para yo ayudarlo. O sea, no hay una convicción. Estos simpatizantes de organizaciones políticas realmente no representan militancia, que es un término totalmente diferente. Y creo que en el programa, la última vez que estuvimos aquí hablamos sobre eso. Sí. La militancia tiene mucho que ver con el compromiso de ir a reuniones, de fomentar el partido, de todo. Y eso realmente no son 600,000 en el PRD, ni son 20,000 en el Partido Popular, ni son 200,000 en RM. Es mucho menos que esos términos. Rubén, ¿alguna pregunta o comentario adicional? No, o sea, ya creo que contestó lo que quería saber al respecto del tema de la Asamblea Nacional. Sí, yo sí quiero cerrar con esto del optimismo y la esperanza, ¿no? En este año, que para nosotros acá en la Iglesia Católica es el año de la esperanza, resulta catastrófico ver en una encuesta que diga que la gente la va perdiendo poco a poco, cuentagotas, la esperanza en el futuro, ¿no? Es tremendo. ¿Qué detalle adicional nos puedes dar respecto a ese tema de la falta de esperanza en los panameños? No, yo creo que es un momento importante para Panamá como país. Yo creo que Panamá va a salir adelante de la situación que está viviendo. Es un tema... Esa es la esperanza suya, pero sí, la gente no la muestra. No la muestra, pero creo que la gente tiene razones para no mostrarla. Uh-huh. Ahora bien, te lo digo personalmente, yo siento que es el momento para que se tomen decisiones importantes para que el país pueda avanzar. Hay que entender lo que está sucediendo alrededor. El mundo está muy convulsionado. Panamá no escapa de esa realidad. Y creo que es un momento preciso para hacerlo. Cuando tú hablas de la percepción futura del país, el optimismo apenas llega al 15.8% sobre lo que va a pasar y 24.2% se mantiene neutral ante esta situación. Estás hablando que el 40% está neutral u optimista, si lo quieres ver de esa forma. Y la percepción de pesimismo llega prácticamente al 58.6%. Wow. Eso tiene que cambiar. Y la única manera de cambiarlo es con acciones. El presidente lo dijo en el discurso de una manera muy, muy clara. O sea, solo con acciones puede generar Otra vez la figura del papá. Claro. Él toca a él. Bueno, la figura del papá y del gobierno eficiente, que es lo que la gente tenía altas expectativas al inicio, ¿no? Y que yo creo que se ha perdido, no tanto por la gestión, Eduardo. La gente viene de dos gestiones presidenciales muy fuertes, la del presidente Juan Carlos Varela y la del presidente Laurentino Cortizo, que fueron muy mal evaluadas durante los 10 años. Porque dice que fue un fuerte usado. O sea, fuerte en el sentido de que la gente quedó muy inconforme con las dos gestiones. Golpeada. Entonces, el presidente Molina está pagando esa consecuencia del hartazgo político que tienen, que no es de hoy. O sea, eso hay que hacer una entendiendo que también él ganó con 30 y tantos % nada más. Claro, pero eso es una salvedad que hay que hacer. Sí, Rubén. Eso es interesante, Carlos, porque fíjate que, de acuerdo a lo que dices, siento que la población ha perdido como la paciencia, porque en menos de un año, o casi, no en menos de un año, en un año que casi que no le han dado el año de gracia que se le daba a los presidentes anteriormente para que empezaran a andar. Sí. En un año ya prácticamente la gente tiene una mala percepción del gobierno de turno. Claro, ahí es importante, Rubén, y te hago la salvedad, que eso es un tema que no todo el mundo lo ve. La gente piensa que el descontento con el desempleo, por ejemplo, no es de este gobierno. Viene del gobierno del presidente Cortizo. Debemos recordar la protesta de noviembre de 2023 contra la minería, que realmente dentro de esa protesta había mucha gente protestando contra el desempleo. Estaba protestando contra las palancas que tenías que tener para poder acceder a un empleo. Sí. Entonces, hay una serie de descontentos de muchos factores. Pero yo sí quiero dejar un mensaje final, y es un mensaje de que el país está en un momento donde el gobierno puede cambiar, puede voltear esta situación. Total. Donde el gobierno puede tomar decisiones para hacer que si bien tienes que evaluar lo que te ha funcionado y lo que no te ha funcionado. Sí. Y lo que no te ha funcionado, cambiarlo por nuevas estrategias, nuevos momentos, es una gran oportunidad, y creo que el presidente está consciente de ello, y así lo vimos en el discurso del 1 de julio. Poniéndolo un poquito más patético, ya estás en el suelo, cualquier cosa que hagas debe ser hacia arriba, porque ya más abajo no puedes caer. Wow. Tú sabes que yo tengo una triste experiencia con eso. A ver. En Venezuela decían que no se podía estar pobre con los adecos y los copellanos, y llegó el chavismo. Así que, cuidado. Es verdad. Esperemos que esto no sea la realidad. No queremos mirarnos en ese espejo. Tenemos la fe y la esperanza en Dios de que todo cambiará para bien. Amén. Yo les escucho. La fe. Gracias a Carlos Fernández de Prodigious Consulting por estar con nosotros cada vez que tiene una novedad con respecto al trabajo de encuesta que hace aquí en Panamá. La siguiente sería ¿cuándo? En 3 meses. En 3 meses tendremos otra
a ver qué tal le ha ido. El primer trimestre, en los primeros 100 días del primer trimestre del segundo. También de la Asamblea, con esta nueva directiva. Vamos a ver cómo le va. Sería octubre. Sí. Ya está Fray Jonis Velázquez desde la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria en la Pintada, diócesis de Penonomé, que es ahí vecinita de la mina. Vamos a ver qué nos cuenta hoy en el programa de Catequesis Radio Ríos de Agua Viva, nuestro querido padre Jonis Velázquez. También está preparándose Radio Hogar Informa. Hoy tenemos una Eucaristía por el inicio del pontificado de León XIV en la catedral, también en medio de la reunión de los obispos panameños de la Conferencia Episcopal Panameña. Esta misa marca la antesala del final. Porque ya mañana es la conferencia de prensa donde los obispos les van a comunicar al país su parecer respecto a la realidad nacional. Y entonces la misa se hace previa, ¿no? Vamos a estar allí. Radio Hogar va a transmitir eso a partir de las 11 de la mañana. Arsenio, estaremos con esa transmisión desde la Catedral Metropolitana, y para el noticiero tendremos algunos pareceres de los asistentes a esta Eucaristía. También comentarles que ya me dice Arsenio que tiene preparadito Mar Caribe. ¿Qué nos tienes para Mar Caribe, Arsenio? Cuando él era muchachito, la cosita... Tenemos música de Héctor Lavoe y otros cantantes también del patio. Uy. Como quiera la cogía. Este ha sido Zona 8, tertulias y más en el día de hoy con la compañía de Carlos Fernández, encuestador de consulting, de Prodigious Consulting para la Estrella de Panamá, ese grupo, el grupo GESE, y muy querido aquí en Radio Hogar Informa. Eduardo Soto les despide en compañía de Rubén Polanco, Arsenio Samaniego y Patricia Ocando Camino. Será hasta mañana cuando tendremos más información para todos ustedes. Gracias por su sintonía. Hasta aquí, Zona 8, tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, tertulias y más.